No somos el proyecto del default. Sabemos que nuestra deuda es un problema central, pero no pagaremos de cualquier modo. Tenemos la certeza que recibiremos una y mil presiones. Sabemos que nos pondrán obstáculos que deberemos superar, pero sabemos el inmenso apoyo que nuestra defensa de los intereses nacionales tiene la gran mayoría de nuestro pueblo. No vamos a aflojar. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La República Argentina ha podido concretar exitosamente este año el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia mundial, y la ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de su historia, que supera los 67.000 millones de dólares. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La desocupación apenas era del 5,9%, donde además teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles, que no se hagan los giles. Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola, bajamos la deuda en dólares, le pagamos al fondo, dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí. Acabamos de escuchar a Néstor Kirchner cuando era presidente en el 2005, y ese famoso 15 de diciembre del 2005 pagó la deuda externa. Y la escuchamos también a Cristina en el último discurso, que dice: no se hagan los giles. ¿Qué decís, Julio, de todo esto? Que tiran cosas a la Bartola, dijo, ¿no? Bien de pueblo, con un discurso bien de pueblo. Y sí, realmente después te indigna tanto que estos, por ejemplo, el señor Rodríguez Larreta, que quiere dar lecciones de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que pagar, cómo se tiene que negociar con el fondo. Por favor, como si el peronismo no tiene experiencia en eso, tiene una experiencia riquísima. Le ha pagado y lo ha echado al fondo de la Argentina. Lo trajo Macri otra vez al fondo. Nosotros no lo teníamos. Lo tenía Kirchner, lo tuvo Kirchner, lo tuvo los anteriores gobiernos, con el aliento en la nuca, permanentemente diciendo qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que bajar, qué es lo que tenían que subir, cómo tenía que estar el dólar, qué precio tenía que tener la economía. Y con un pase de magia, Kirchner lo resolvió. Pagó y le dijo: muchachos, váyanse, no los queremos más. Claro. Y nos quieren dar lecciones, por favor, no. No, pero Schwarzenegger la semana pasada estuvo en televisión, le hacían un reportaje, y él decía que arreglar o no arreglar con el Fondo Monetario Internacional era lo mismo. Ah, sí. Yo nunca escuché semejante barbaridad, ¿no? Él decía: no, sí es lo mismo. Porque él decía: mire, pobreza va a haber siempre. Gente con necesidades va a haber siempre. No es relevante arreglar con el Fondo Monetario o no. Y esto se ha convertido en trotskista. Sí, porque el trotskismo dice eso. No le den bola a esto, ¿viste? Total, no es tan importante. Total, no paguemos el fondo, dicen los trotskistas. Total, ¿qué va a pasar? No pasa nada en este país. Es lo mismo. Pero siempre vos fijate, y bien lo dijiste vos, en los gobiernos peronistas nunca estuvo el fondo metido,
como estuvieron con los gobiernos neoliberales y las dictaduras militares. ¿Sí? Es decir, Perón, famosa frase, dijo, antes me corto una mano antes de firmar algo con el Fondo Monetario Internacional. Año 54, creo que lo dijo, 54, por ahí anduvo. Vino la Revolución Fusiladora, en el 56 lo primero que hicieron... Lo primero que hizo fue... ¿Es cierto? Exactamente. Y después así, todos los gobiernos militares, ni hablar de la dictadura genocida del 76, y ni hablar de Macri, ¿cierto? Es decir, ahí lo tenemos todo cerrado. Pero un tipo que estuvo en el gobierno, como Sturzenegger, diciendo que no tiene mucha importancia, realmente, yo no sé si estos tipos tienen algún mal en la cabeza y no saben lo que dicen, o son dementes que estuvieron en el gobierno. Sé que a mí no sé, Y lo más terrible de todo es una oposición que no es capaz de sentarse a la mesa para definir el futuro del país, porque en definitiva la negociación de la deuda va a marcar el futuro. Digamos. Paguemos, no paguemos, cómo pagamos, qué es lo que acordamos, cuántos años de gracia, cuántos van a ser los intereses. Todo eso significa ni más ni menos que el futuro del país. Si podemos desarrollar la economía o no. Entonces, ellos creen que viven en una isla, Julio. Ahí está el tema. Nosotros estamos en esta isla que no nos llega nada. No nos llega, nosotros estamos salvados, no tenemos problemas. Y el país es otro. Porque se supone que ellos aspiran a ser otra vez gobierno. Supongo yo que aspirarán a eso. Bueno, pero yo te digo algo. Según se dice, las malas lenguas, y no tan malas lenguas, sino con pruebas al canto, pues saben que se están reuniendo Rodríguez Larreta, por un lado, por otro lado Macri, con Cavallo. ¿Sí? Hace poco se estuvieron juntos en un restaurante, no se están escondiendo, porque la idea ¿cuál es? Cuando ellos vuelvan en el 2023, tengan un gran plan de gobierno. Cavallo les dijo, tanto a Rodríguez Larreta como a Macri, le dijo, no, yo ministro yo no, pues ya estoy grande, pero le voy a dejar a alguien. Le señaló a Lecunza, ¿te acordás de Lecunza? Y a Melconian. Ah, qué grande. Esos son... Me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. No, pero eso no puede ser. Porque de todas formas van a tener que arreglar. Ellos van a tener que pagarse, pero seguir pagando. O sea, si pretenden ser gobierno otra vez, dentro de 4 años van a tener que, o mejor dicho, 2 años, porque ya llevamos dos de los nuestros, van a tener que pagar, les va a tocar. ¿Y cómo van a pagar? ¿Y qué es lo que van a pagar? ¿Y de qué manera se van a ir librando de esta deuda terrible? Depende ahora de las negociaciones con el fondo. No, pero la solución lo dio a la ahora hoy diputada María Eugenia Vidal, que la deuda se paga con más deuda. Bueno, lo dijo ¿cuánto hace? Antes de las elecciones. Dijo, no, las deudas se pagan con más deuda y ya está, y nosotros lo arreglamos en media hora, decía Macri. Muchachos, ¿cuánto le debemos? 100.000 millones, bueno, préstenos 100.000 millones más y vamos arreglando. Si recurrieron al fondo porque no les prestaba más nadie, ningún organismo, ningún banco, nada les prestó. Entonces tuvieron que recurrir al fondo. Mejor dicho, primero a Trump. Primero hablaron con Trump. A papá Trump. A papá Trump, que le dijeron claramente que si no le daban una mano perdían como igual perdieron, ¿no? Igual perdieron. Bueno, y Trump dijo, no, que no venga otra vez el peronismo, así que vamos a apoyar a estos muchachos, que son buenos muchachos. Bueno, así le fue, pero bueno,
No, Aspiraciones tenemos todos. pero Pero digo yo, saquemos a Macri, pero no hay, en el radicalismo, no hay un radical que pueda decir, pero che, muchacho, alguna vez vamos a hacer poder, hagamos, de todas maneras, de alguna manera lo son también, porque ellos tienen gobernaciones que dependen también de la deuda externa, sus presupuestos dependen de la deuda externa, de cómo se negocia. Entonces, ¿qué le van a ir a pedir al gobierno nacional? ¿Qué apoyo? Crediticio, financiero, lo que fuera. Si está ahorcado el gobierno nacional porque no puede pagar su deuda externa. Entonces, yo creo que alguna vez tiene que reflexionar. No digo, no sé. Que sean revolucionarios, no, uno no le pide. No digo nada de eso, al contrario, es una cosa razonable de colaborar un poco, decir, bueno, vamos. Y si tienen alguna propuesta mejor que la que tiene el gobierno, claro. Bueno, justamente para eso está el Congreso, discutirlo en el Congreso, llevar su propia propuesta, discutirla, y bueno, por ahí llegan a un acuerdo. No, pero aparentemente, ellos, sabes que tengo toda la sensación que van a dar con y van a aceptar el arreglo que se puede hacer con el FMI con condiciones. Sí. Creo que van a meterles condiciones. Van a decir, bueno, nosotros queremos esto no lo queremos, si no, no le damos el acuerdo. Yo no sé cómo termina esto realmente. ¿Sí? Porque sí. Es como vos decís. Hay gobernaciones que no son del oficialismo, sino son del radicalismo, del PRO. Ellos creen que viven en una isla que a ellos no les va a afectar un mal arreglo con el FMI. Pero, por supuesto. ¿Es cierto? Yo creo que, no sé, es un tema de criterio, ¿no? Eso es seguro. ¿Nos vamos a los títulos del programa de la semana? Dale. Bien, bueno. Estos son los títulos de la semana en De esto no se habla. ¿La justicia cuando tarda es justicia? La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas a 4 años y 3 meses de la prisión para el exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Lematov, y de 3 años y medio para el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Alberto, sobre el plan de los 1000 días, tenemos una sociedad con más derechos. El presidente encabezó el acto del cierre del primer encuentro federal sobre la legislación con la que se buscaba acompañar y cuidar de manera integral la salud y la vida de las mujeres, personas gestantes, niñas, niños en los primeros 3 años de vida. Celebramos que la mujer tenga ese derecho real de poder decidir lo que ella quiere hacer, dijo. La Oficina Anticorrupción denunció a Rogelio Frigerio. La Oficina Anticorrupción denunció penalmente al exministro del Interior del gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, por una serie de irregularidades en operaciones inmobiliarias en la que él participó como inversor particular y funcionario público. Frigerio compró un departamento de Pozo a una empresa que luego accedió a la compra de un terreno fiscal en el que el propio Frigerio adquirió otro departamento. El historiador misionero Pablo Camogli anunció que pedirá la renuncia de Norma Sawicz, quien juró como diputada provincial por el Frente Renovador de Concordia con una remera con la bandera británica. Camogli explicó que es una decisión que toma porque no está preparada para ocupar el cargo. Tras el repudio que generó la vestimenta elegida, la legisladora pidió disculpas a través de una publicación de Facebook y se reunió con un grupo de excombatientes de Malvinas. La justicia ordenó a Rodríguez Larreta a proveer internet gratuito a todos los clubes de barrio. Hace 2 años que el gobierno porteño no cumple con una ley sancionada por unanimidad. La ley 6.295 de acceso inalámbrico gratuito a internet, Wi-Fi, fue sancionada en diciembre del 2019 por unanimidad en la legislatura porteña. Pasaron 2 años de la sanción y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, nunca la puso en funciones. Ahora sí. Rodríguez Larreta se puso exigente, hasta da risa. Ahora el jefe de gobierno porteño exige que el acuerdo del FMI pase para su aprobación por el Congreso Nacional. Axel, se está cuidando la producción nacional y el salario de todos los trabajadores.
Así lo expresó el gobernador provincial al participar de la inauguración del centro de distribución Alpargatas Textil en Florencio Varela, donde destacó que no es casualidad la reapertura de la firma, sino que es consecuencia de las políticas en favor de la producción y el empleo. Antes de finalizar los títulos, les contamos con orgullo que ya hay más de 72.131.000 vacunas aplicadas en nuestro país. Son más de 37.428.000 personas con al menos una dosis y más de 31.385.000 con ambas. 1.291.000 personas con dosis de refuerzo y sumamos 2.029.000 con dosis adicional. Sigamos cuidándonos, que ya estamos más cerca de recuperar la vida que queremos y es posible porque tenemos en la Argentina un Estado presente para todos. No tienen un honesto en el PRO. ¿Vos que escuchaste lo de Frigerio? Sí. Ahora a los muchachos se le da por las propiedades. María Eugenia Vidal le dieron un crédito de $2,5 millones de dólares. Y viste, estos muchachos siempre están de los dos lados del mostrador. Siempre, claro. Vos fíjate, compra algo sobre un terreno fiscal que él mismo firmó. Claro. No sé. Así es. No sé. Bueno, siempre te doy la razón a vos cuando decís que hay que cobrar entrada en este país. No. Esta señora diputada es una cosa que no se puede, no se la puede justificar ni como una broma, ni como un olvido, como que fue y no se dio cuenta. No se puede, es una cosa de loco, ¿no? Mostrando la blusa, no sé qué era, con la bandera. Sí, tiene una blusa abajo, sí. Sí, la bandera británica. No puede ser. Es terrible. Pero es diputada, ojalá que la saquen la patada. Porque la verdad que no tiene justificativo, quiero decir, porque es diputada, digamos... ¿En función de qué? ¿Por qué se pone la remera, digamos? Una palabra. Claro, no se puede justificar de ninguna manera, ¿no? Hay un caso también... que creo que pidió una reunión con los excombatientes. Sí, bueno, sí, ahora podés pedirla. ¿Pero qué le puede haber dicho? Claro, me olvidé, no me di cuenta, me puse algo así a oscura, estaba oscura, tenía luz, entonces me puse la primera prenda que encontré, no sé, ¿qué le puede decir? Sí, no me di cuenta, me la puse, sí, no, es verdad eso. No, pero sé que hay un caso que no tuvo mucha trascendencia, ¿viste? Estuvo ahí dando vueltas, pero salió. Fue en Santiago del Estero. El protagonista es el señor Héctor Chavay Ruiz, ¿sí? Ajá. Que salió electo diputado en las últimas elecciones, pero con algunas cosas bastante interesantes. Resulta que Ruiz fue condenado por abuso sexual, ¿sí? En 2015. Qué buena persona. Sí. Que eligen para... El hombre cumplió una pequeña condena y fue liberado. Ajá. Pero apenas salió, volvió a meterse en política y se metió como candidato provincial con el Frente Renovador y Progresista. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Sí. La justicia electoral aprobó su candidatura y, o casualidad, obtuvo el porcentaje necesario para ser diputado. ¿Sí? Ahora, obviamente, sus pares le dijeron que se vaya a la miércoles y le decidieron declararlo con inhabilidad moral para ocupar el cargo. Así que este Ruiz no es diputado. Pero a mí no me importa tanto lo de Ruiz, a mí me importa la gente que vota, ¿no? Es decir, que estuvo preso, cumplió condena y se vuelve a presentar. ¿O será que él tiene, mejor dicho, en sus manos la distribución de una poderosa gaseosa que hay en la Argentina,
Él es el distribuidor oficial. ¿Tendrá algo que ver eso? Sí. Hablando de diputado, está el diputado que ofendió a Ofelia Fernández, ¿no? Sí. Libertario, legislador libertario. Pero viste las barbaridades que les dijo a todas, porque no solamente a Ofelia Fernández, le dijo a todos los contras que tenía ahí, le dijo cualquier cosa, gorda, insultos horribles, porque no se le dice a nadie estas barbaridades que él dijo, ¿no? Pero Aparte, qué bien le contestó la chica, qué bien. No, estuvo fantástica. Fantástica, pero pidió disculpas. ¿Vos lo escuchaste la disculpa que pidió? No hablar, eso no son disculpas, por favor. Eso había ocurrido hace mucho tiempo y que él en ese entonces no tenía una responsabilidad política. Claro. Pero tiene una responsabilidad como ciudadano, como persona. Como persona. No, maravilloso, claro. Sí, es la explicación que él dio, que era muy joven, que no sabía, no estaba bien, y que no era legislador. Con ese concepto, cualquiera de nosotros, que no tenemos nada que ver con la política oficial, podemos decir cualquier cosa. En total no tenemos. ¿Quién nos va a pedir explicación? No, es de terror, te digo sinceramente. ¿Vos sabés que hasta los mismos macristas, algunos macristas lo criticaron? Sí. Yamil Santoro dijo que resulta que el quinto candidato a legislador de Milei, el que entra si saca más votos, probablemente no sea del agrado de varios. Reivindica la dictadura, dice que los judíos no son pueblo, considera que la discapacidad es un insulto, odia a las personas que viven en villas. No. Yamil Santoro lo dijo, no lo dijo Máximo Kirchner, lo dijo Yamil Santoro, que es de la propia derecha, de la oposición. Qué bárbaro. Ve que yo tengo razón. Hay que cobrar entrada acá, viejo. Sí, hay que acá hay que cobrar entrada y ya con eso pagamos la deuda externa. Y cada vez más cara, porque... No, hay que cobrar entrada y ya está. Porque ¿sabes qué pasa? Que estos muchachos se superan todos los días. Claro, por eso te digo. Catrasca, cagada. Terrible. Tenemos una buena noticia, para los que estamos en el campo nacional y popular. Bueno. El juez Víctor Brusa está a un paso de pasar la Navidad en el calabozo. Mira. Bueno. ¿Te acordás de Brusa? Sí. Bueno, que fue condenado, estuvo en cana por delito de lesa humanidad. Claro. Sí. Brusa recibió una condena de 21 años en el 2009. Y en el 2014 le dieron más condena, en el 2017 le dieron más condena todavía. ¿Y qué pasa? Por esas cosas de la justicia, en el 2018 fue a prisión domiciliaria. Pero parece ser que hay algunos jueces, algunos fiscales que le están pidiendo explicaciones al por qué, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver que esté en la casa cuando él puede estar detenido en una cárcel. Sí, por la edad. Así que aparentemente en estos días vamos a tener novedades con Brusa. Pero por otro lado tenés la contracara, viste, que mató y el Santos, sí, señor. En un momento del 2001, mirá vos, 20 años después, la Cámara confirma la sentencia de estas dos personas, ¿no? Después de... Claro. Yo no sé en dónde estaban estos, estaban libres seguramente. Sí, tienen 3 años. Santos tiene 3 años, obviamente no va preso. Claro. Mató un secretario de seguridad, le dieron 4 años y 3 meses. Y también se va. Escúchame,
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ya está. Claro. ¿Qué le van a decir? ¿Sí? Nos tenemos que ir a un corte y nos olvidamos de comentar dónde estamos. Estamos en De Esto No Se Habla, en la 88.7 en Radio La Soledad. Quédate en la radio, ya volvemos, dale. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo, que además convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que volvió a traer el fondo a la Argentina. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla en la 88.7 en Radio La Soledad. Bueno, la escuchamos a Cristina hace un segundito y tengo toda la sensación que en ese discurso del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo a muchos lo subió al ring, como diciendo, vengan acá que vamos a discutir esto. Me pareció fantástico. Pero bueno, como todos los jueves tenemos el rinconcito culturoso dentro del proyecto nacional y popular con la señora Lucía Martín. ¿Cómo le va, Lucía? Hola Rubén, un gusto como siempre. Hola Julio, hola NASA, hola a nuestros oyentes. Y te digo la verdad, Rubén y Julio y NASA, después de escuchar a Cristina, yo no tengo ganas de decir nada, porque ella lo dice todo, es impresionante. Esta mujer realmente es tan admirable, pero bueno, he armado nuestro rinconcito culturoso como corresponde, con fechas muy emblemáticas de esta semana, que por supuesto ocurrieron en otros tiempos, y que la mayoría son hechos políticos, pero como tales, también son profundamente culturales esos hechos. En principio, hace 3 días, pero un 13 de diciembre de 1828 era fusilado por la oligarquía de Buenos Aires Manuel Dorrego. La mano ejecutora fue Juan Lavalle y sabemos que los autores intelectuales fueron Bernardino Rivadavia y sus amigos. Dorrego había abrazado la causa independentista estando en Chile. Allí, dice la cronología, cambió los libros por la espada. Combatió bajo el mando del general Belgrano en Tucumán y Salta, en las batallas. Dice que nunca fue un militar demasiado disciplinado, lo cual lo llevó a tener algunos roces con Belgrano y con San Martín, pero su compromiso con la causa patriótica jamás declinó. Estuvo envuelto en las guerras civiles rioplatenses y, por supuesto, Dorrego tomó parte con la línea federal provinciana. Partidario de la causa nacional y popular, supo ganarse la voluntad de los sectores más humildes de Buenos Aires, como asimismo la simpatía de las masas populares de las provincias del interior. Esta posición obviamente lo enfrentó a la oligarquía porteña, que estaba aliada con el colonialismo inglés. Esto ocurrió en 1828, pero parece medio como si habláramos algo del presente, ¿no? Dorrego pagó muy caro su enfrentamiento con las clases encumbradas de la sociedad rioplatense, porque esas clases dominantes lo fusilaron para sacárselo de encima. Les daba terror su relación con Bolívar, lo mismo que los espantaba la posibilidad de un encuentro con San Martín de retorno al país. Lo práctico fue sacárselo de encima de la manera que las élites acostumbraban a hacerlo. O sea, con modernidad o con antigüedad,
Me parece que la derecha tiene un modus operandus. Bueno, ese odio de la oligarquía, finalmente, fue simétricamente opuesto al amor que le profesaron las masas populares, que con toda justicia lo llamaron el coronel del pueblo. Esto fue un 13, un día como ayer, 15 de diciembre, recordemos que fue una fecha emblemática cuando el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Asesora CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue la cual se encargaría de investigar todo tipo de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura cívico-militar eclesiástica y el terrorismo de Estado aplicado, como ya sabemos, espantosamente desde 1976 hasta finales del 82. Tuvo 9 meses de funcionamiento a lo largo y ancho del país y terminó con un informe final, con un formato de libro que seguramente todos tenemos, que fue reconocido con el nombre de Nunca Más, y esa ha quedado como una frase emblemática de los organismos de derechos humanos. Bueno, hoy 16 de diciembre tomé un hecho que me pareció simpático recordar. Se tomaba en 1824 por primera vez apuntes taquigráficos de la sesión del Congreso de la Nación Argentina. Ha pasado bastante agua abajo de este gran puente. Bueno, mañana 17 de diciembre, otra fecha importante, fallece en 1830 el general Simón Bolívar, uno de los grandes libertadores de América, que se incorporó en 1810 a la lucha por la independencia. En 1819 venció a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá, que dio libertad a Colombia, y más tarde él lideraría la batalla de Carabobo, que decidió definitivamente la independencia de Venezuela. Como un hecho cultural, dentro de la fecha de mañana, diríamos que en 1934 quedó constituida la Sociedad General de Autores de la Argentina, la reconocida Argentores, que cuida los derechos de autor en todas las obras de teatro y en todas las actividades que se realizan. Bueno, en esta semana no podemos dejar de lado un hecho tremendo que ocurrió dentro de 2 días y 3 días, pero de un 2001, que fue cuando en nuestro país hubo un tremendo estallido social como corolario de la crisis que se arrastraba desde 1998. Crisis que sabemos que se inició por el famoso corralito que dispuso en su momento el ministro de Economía Domingo Cavallo, que arruinó al país en ese momento, y que no obstante hoy hay sectores de la sociedad, el amigo Macri y sus secuaces, que lo siguen escuchando y lo siguen convocando. En aquella crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general y luego se empezaron a producir estallidos y saqueos en muchas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires. La fatídica noche del 19 de diciembre, después que el presidente de la Rúa anunciara el estado de sitio, se produjo la salida espontánea a la calle de miles y miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno. Esa salida a la calle, en la cual me incluí y presumo que ustedes también, se extendió toda la noche y al día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, la mayor parte de las personas que participamos en aquellas protestas fuimos de manera espontánea. El 20 de diciembre termina la tragedia con De la Rúa renunciando y dejando la Casa Rosada en helicóptero. En fin, momentos tristes y tremendos de nuestro país. Bueno, por último, desde el año 2005, los 20 de diciembre se consideran el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Yo me congratulo y a la vez me sonrío porque se considera ese día a través de un documento promulgado paradójicamente por la ONU, Organización de Naciones Unidas, que realmente en muchos momentos ha mostrado muy poca solidaridad
con los gobiernos nacionales y populares que la integran. Por lo tanto, a veces son un poco dolorosas sus presencias. Pero bueno, este Día Internacional de la Solidaridad Humana es bueno recordarlo, aunque haya una gran parte de la humanidad, la propia ONU y demasiados gobiernos de derecha que están muy lejos de poner en acto la solidaridad que se propone en este día. Hay ejemplos, tomé esto porque me pareció interesante, de muy reconocidas figuras del mundo en materia de grandes acciones solidarias, como Irene Sendler, aquella conocida mujer reconocida como el ángel de gueto de Varsovia, la enfermera que protegió a tanta gente, o Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, que son figuras emblemáticas. Pero más allá de esas figuras, creo que es un buen día el 20 para que todos entendamos que resulta, todos y todas, ¿no?, que resulta imprescindible que cotidianamente podamos ejercer la empatía y la solidaridad si queremos vivir en un mundo más equitativo, y obviamente que aprendamos a votar gobiernos que gestionen políticas en esa dirección. Para terminar, les quería leer un poema porque el arte siempre nos interpela y nos ha hablado de solidaridad a lo largo de la historia. Entonces quise cerrar mi columna con un poema del gran Pablo Neruda que se llama Oda a la Solidaridad. ¿Y allí qué hicieron? ¿Sabés? ¿Estás de acuerdo? ¿Quiénes? Algo pasa, pero tú no sabrás. Ahora yo te advierto, no puedes dejar así las cosas. ¿Dónde tienes el corazón? Pero es posible, Pedro, Juan o Diego, que perdieras algo tan necesario sin que te dieras cuenta. Caminabas dormido, no miraste los ojos de las gentes, no entraste a un tren, a una barraca, a una cocina, no notaste la luz enmascarada. ¿No has visto que las manos del que va y viene no solo son sus manos, es alguien que te buscaba? A ti, no mires a otro lado. Ahora me ayudarás. Un dedo, una palabra, un signo tuyo. Y cuando dedos y signos y palabras caminen y trabajen, algo aparecerá en el aire inmóvil. Un solidario sonido en la ventana, una estrella en la terrible paz nocturna. Entonces sí, tú dormirás tranquilo, serás parte del sonido que acude a la ventana, de la luz que rompió la soledad. Muy interesante, Lucía, como siempre. Muy bello poema de Neruda acerca de qué implica la solidaridad. O nos salvamos todos juntos, o naufragamos y nos morimos por separado. En fin, da para mucha tela todo esto de la solidaridad, pero bueno, acá estamos. Fin de la columna. Gracias, ya volvemos, nos vamos a un corte y estamos en un ratito. Bien. Buenísimo, un besote a todos. Chau. Igualmente, chao. Lucía. Un cacho de cultura, la 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 la. Un cacho de cultura, la 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 la. Y viva Perón. Regresamos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves, tenemos a nuestro invitado César Ventimiglia. ¿Cómo va, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? César, bien, bien. Julio, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Julio, parece que el doctor Ventimiglia tiene algo interesante que contarnos hoy, ¿no? ¿Cómo es? Ya creo que sí. Vamos a ver cómo nos define esta institución, ¿no? Es una fundación más que institución. ¿No es así, Sí. César? Sí, en realidad Mirada Ciudadana es una institución heredera de Acción Ciudadana, una ONG que fue fundada en 1995 y de la que Julio fue cofundador y participante de las comisiones
comisiones directivas en esta institución Acción Ciudadana, que básicamente promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos y la transparencia en la gestión pública. Esos serían los objetivos centrales. Nosotros, para hablar de mirada ciudadana, podemos hacer un poco de historia explicando qué cuestiones hicimos como Acción Ciudadana, ya que ahora vamos a continuar con dicha gestión. Nosotros iniciamos la tarea de Acción Ciudadana elaborando un banco de datos de los candidatos a cargos electivos. También impulsamos la ordenanza de la creación de la Defensoría del Pueblo, promovimos el presupuesto participativo, participamos en la creación del Foro Municipal de Seguridad, contribuimos y aportamos y promocionamos el inicio del juicio por la verdad. Es decir, esas han sido las principales actividades de Acción Ciudadana. Hoy su continuadora, Mirada Ciudadana, con el mismo objetivo, pero de alguna manera aprovechando la experiencia recibida y los aportes de la tecnología, nos proponemos realizar algunas actividades tales como este proyecto que hemos denominado barrios amigables. Lo interesante es que para este proyecto hemos logrado la colaboración de una universidad privada, la Universidad Atlántica Argentina, que tiene sede en Mar de Ajó, ocupa toda la costa y tiene además sedes en Mar del Plata y Dolores, y con un espíritu muy vinculado con las necesidades de la gente, con la promoción para que los vecinos puedan llegar a la enseñanza superior, de manera que tenemos muchas coincidencias y en este convenio, vamos a colaborar recíprocamente para que se pueda concretar esta propuesta, ¿no? ¿En qué consistiría el proyecto Ciudadana? Sí, se puede sintetizar, ¿cierto? Sí. El proyecto de Ciudad Amigable lo hemos denominado así porque lo que buscamos es justamente una ciudad en la que se pueda convivir civilizadamente y para lo cual claramente hay que resolver algunos problemas. Nosotros observamos que nuestro municipio es muy extenso y tiene situaciones de desbalance muy notables. Y hay sectores vinculados, los sectores céntricos, los sectores de la Mar del Plata fundacional, tienen prácticamente cubiertos todos los servicios y, digamos, sus habitantes resueltas muchas de las situaciones. No ocurre lo mismo en los barrios. En los barrios, que muchas veces lo que sale en los diarios son los eventos o los hechos de inseguridad, las cuestiones vinculadas con los hechos de violencia, sabemos que todo esto en gran medida ocurre porque hay un abandono por parte del Estado en resolver cuestiones fundamentales para una sana convivencia. Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto Ciudad Amigable? Básicamente, procurando siempre la participación de los vecinos, se aspira a aportar al gobierno municipal, eventualmente provincial, información veraz y actualizada en todo el territorio municipal para facilitar la selección de prioridades y la asignación de los recursos públicos que en definitiva se destinan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es decir, los problemas son muchos, pero quienes mejor los pueden detectar son los vecinos que viven en su territorio, que viven en su barrio. Por eso los hemos convocado para esta tarea, que es una tarea colectiva. En particular, los vecinos de cada barrio, cuando hablamos de los vecinos, hablamos de los referentes, hablamos del voluntariado que trabaja en la sociedad de fomento, en los comités barriales de emergencia, en los foros de seguridad, en los clubes, en las parroquias, en los comedores. Es decir, todos aquellos militantes sociales que están preocupados por sus vecinos, por sus conciudadanos. ¿Cuál es la idea? Bueno, que se verifique y se señale geográficamente, es decir, se georreferencie, por ejemplo, las falencias en la iluminación pública, la necesidad de poda de ramas que eventualmente obstruyen las luminarias,
marcar los terrenos baldíos que requieren limpieza y desmalezamiento, que tienen mucho que ver con la seguridad ciudadana, marcar también las calles en mal estado, baches, lugares intransitables, microbasurales, ausencia o defecto de los refugios para parada de colectivo, en fin. Todo eso que hace a la cuestión cotidiana y que genera muchas incomodidades para quienes viven con esta falencia. La idea es que esta información sea relevada por los propios vecinos en cada barrio y los datos que ellos recaben se van a volcar en un mapa que se va a actualizar mensualmente, un mapa de Google, un mapa en el que básicamente va a estar la información y periódicamente se actualizará el mapa para verificar si las cuestiones denunciadas, las falencias denunciadas, han sido resueltas o por el contrario continúan igual. Es una forma de brindar buena información a la autoridad y hacer un seguimiento correcto, fundamentalmente por parte de los vecinos, de quienes son los que padecen estos deterioros, estas insuficiencias en el lugar. César, una pregunta. ¿Los vecinos cómo pueden ver ese mapa si se va a ir actualizando periódicamente? Bueno, acá es donde yo decía que Mirada Ciudadana, aprovechando la tecnología que no teníamos hace 25 años, lo que va a hacer es hacer funcionar este mapa en las redes sociales. Va a ser un mapa interactivo. Se va a poder verificar entrando en las redes, en Facebook, en YouTube, por distintos medios, en el propio blog que va a tener Mirada Ciudadana, de manera que cada uno de los vecinos podrá verificar el estado de su barrio y comprobar si aquellas falencias que ha denunciado, que ha marcado, que ha señalado, han sido corregidas o están en vías de ser corregidas, o si han sido tomadas por la autoridad competente o si han sido absolutamente ignoradas. Creemos que es una buena forma de empezar desde lo chiquito, de lo micro, de lo barrial, resolver los problemas cotidianos, porque en definitiva de eso se trata la política, ¿no? Se trata de que los problemas de la gente los resuelva la gestión de la autoridad con el control de la gente. Sí, seguro. Nosotros siempre decimos, digamos, como casi diría como premisa fundacional de nuestra institución, que si bien la democracia representativa que nos costó mucho ganar y que tenemos que mantener es útil para la convivencia, también sabemos que no es suficiente. Digamos que podríamos decir que el voto cada 2 años es condición necesaria, pero no suficiente para una convivencia democrática. Por eso impulsamos, además del voto, todas las herramientas que hagan a la participación directa del ciudadano, que se acerquen lo más posible a la democracia directa. Es decir, nosotros impulsamos las consultas populares, la iniciativa popular para sancionar leyes, el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo que da participación directa a los vecinos, la instalación del presupuesto participativo, que es una herramienta que permite asignar los fondos públicos a prioridades determinadas por los vecinos. En fin, todas estas cuestiones que seguramente enriquecen la democracia representativa que tenemos y la fortalecen porque en la medida que el vecino, el ciudadano se involucra en la solución de sus problemas, las soluciones van a llegar antes. Fantástico. Repetinos, por favor, ¿cuándo va a ser el conversatorio en la Universidad Atlántica Argentina? Y va a ser el próximo viernes, es decir, 17 a las 18 horas, en el salón del Aula Magna, el salón principal de la sede de Mar del Plata, que es en Arenales 2744, entre Garay y Raus. Bueno, es importante, está abierto, no se requiere, no está arancelado, y como todo conversatorio tiene la característica de un ida y vuelta. Es decir, la idea nuestra es explicar la propuesta, la idea de la universidad es explicar cómo vamos a colaborar en el marco de los convenios que tenemos firmados, y nos interesa fundamentalmente escuchar la opinión de nuestros ciudadanos, de nuestros convecinos, para que aporten y enriquezcan nuestro proyecto.
Fantástico, gracias César. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, dale y nos seguís contando sobre el tema. Bueno, gracias, buenas tardes. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve. Un presidente, una presidenta puede ser muy inteligente, muy capaz, tener coraje y valentía, pero necesita de la participación popular para apoyar a su gobierno y llevarlo por el buen camino. No lo olviden nunca. Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos, los de su patria, los de sus hijos. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla, al 88.7, con los profesionales del campo nacional y popular. ¿Cómo les va, señores compañeros? Bien. ¿Cómo va eso, Rubén? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Todo bien, todo en orden. A ver, don Luis Otero, que tiene la palabra. Bueno, hoy nos toca un tema bastante interesante que ha estado en auge durante el gobierno anterior, digamos, pero que habría que hacer un análisis profundo de lo que sucedió realmente, y para eso hoy Matías va a hacer un breve raconto de lo que es Vaca Muerta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el petróleo en la Argentina y con este desarrollo, ¿no es cierto? Matías. Sí, bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, el tema de Vaca Muerta, por supuesto, es un tema neurálgico para el desarrollo de la nación, porque realmente es una fuente de energía muy notable, ¿no? Los reservorios de Vaca Muerta están considerados, es decir, tanto en petróleo como en gas. En petróleo es el cuarto recurso a nivel global y en gas es el segundo recurso a nivel global, es decir, a nivel mundial. Es decir, realmente es una zona de una enorme potencialidad que afortunadamente realmente está en plena evolución, ¿eh? Es decir, ya no es un proyecto, sino que ya es una realidad. Y bueno, Vaca Muerta, que por supuesto está situada en la zona de Neuquén y cercana, Neuquén un poco más al norte, ¿no? Más bien situada cerca de Mendoza. Bueno, es un reservorio, es decir, las zonas donde están las principales extracciones, es un reservorio bastante amplio, se estima que tiene más de 30.000 kilómetros cuadrados. O sea que, por supuesto, hay una enorme potencialidad. Para que se tenga una ligera idea de lo que es los métodos no convencionales, convengamos que son métodos diferentes, de alta tecnología, son muy grandes los esfuerzos que hay que hacer para extraer tanto el petróleo como el gas, ¿no? Es decir, el petróleo y el gas se encuentran de alguna forma dispersos dentro de formaciones rocosas, y entonces no es el sistema tradicional de extracción de petróleo como puede ser los de el Golfo de Medio Oriente o inclusive en Venezuela o en Comodoro Rivadavia, ¿no? Donde por supuesto las vetas, el petróleo está en estado totalmente líquido, ¿no? Acá no, hay que hacer son grandes esfuerzos tecnológicos, para decirlo de alguna forma, pero naturalmente hay una fuerte rentabilidad, ¿no? El yacimiento realmente viene desde hace más de 70, 80 años, donde un geólogo en 1931 ve sobre la superficie de la Tierra presencia de petróleo, ¿no? Y bueno, y estaba sobre la sierra de Vaca Muerta,
y entonces ahí es donde de alguna forma toma el nombre el yacimiento, que por supuesto es un yacimiento muy grande, pero al ser el original en la Sierra de Vaca Muerta, quedó definido como Vaca Muerta. Para que se tenga una ligera idea, Vaca Muerta, que por supuesto es, bueno, lo acabamos de decir, pero lo reafirmamos, que tiene una enorme potencialidad. En la actualidad hay alrededor de unos 1.500 pozos operativos, ¿sí? Se estima que podría tener hasta 5.000 o 6.000 pozos operativos, ¿no? Perdón, por supuesto, Matías, discúlpame, para alguien que no sabe. ¿Pozos operativos son directamente donde se trae el petróleo? Sí, petróleo y gas, sí. Ya hay 1.500 pozos que están en plena producción, ¿no? Por supuesto con rendimientos notables y cada vez mejores. Es decir, en el 2021 es decir, la extracción está en pleno desarrollo, naturalmente, inclusive con la presencia de refinerías, ¿no? Porque es decir, una vez que sale el recurso, lo tenés que tratar, ¿no? Lo tenés que purificar, lo tenés que adaptar, y naturalmente no solo son los pozos, sino que también son las refinerías, ¿no? Eso que decíamos que operativos en la Argentina hay alrededor de 1.300, 1.400 pozos, ¿no? Por supuesto que de esos 1.000 y pico de pozos, casi 1.000 los opera YPF, ¿no? Por supuesto nuestra empresa energética de bandera. Y después, por supuesto, hay varias compañías privadas, ¿no? Tecpetrol, Pan American, Total Energy, Shell, Pluspetrol, Exxon, Capex, Chevron, Pampa Energía, Wintershall, Kilwer, Medanito y hasta el Trébol, que son algunos emprendimientos que tienen 3 o 4 pozos únicamente, pero que realmente es una enorme fuente de trabajo y de recursos, ¿no? Lo que decíamos, YPF tiene en el orden de 900.000 pozos operativos, naturalmente están en plena exploración, es factible que dentro de 3-4 años dupliquen esa cantidad. Tecpetrol, que es la compañía, del grupo Techin, naturalmente, tiene el orden de 100 pozos, Pan American tiene 70 pozos operativos, Total Energy, que también decíamos, en el orden de 70, Shell, ¿no? Que Shell, por supuesto, ¿se acuerdan que con Shell es una compañía petrolera de orígenes anglo-holandeses, que tuvieron un presidente que después terminó siendo ministro de Energía, ¿no? Con el gobierno de Macri, Aranguren, un tipo nefasto. Siniestro, sí, un tipo muy extraño. Pero, por otro lado, hay una compañía que se llama Vista Oil Gas, que está traccionada, está dirigida por Miguel Galucho. Miguel Galucho, recordarán, fue presidente de YPF cuando se nacionalizó, hace unos 8 o 10 años, en el gobierno de Cristina, y él después, cuando llegó el macrismo, él dejó la presidencia y puso recursos en esta compañía, Vista Oil and Gas, y en este momento dicha compañía tiene el orden de 40 pozos operativos, pero hay una particularidad, que son los pozos que mejor rendimiento tienen. Es decir, tienen pocos pozos, pero son los pozos que mayor cantidad de petróleo no convencional y gas no convencional extrae, ¿no? Y entonces por eso es que ahora la compañía está haciendo una fuertísima inversión en el orden de 2.000, 3.000 millones de dólares, como para seguir explotando para hacer creciendo la economía, ¿no? La compañía. De alguna forma, Miguel Galucho es una persona que él es una persona joven, debe tener 50 años. Él es ingeniero en petróleo, él arranca su
su vida laboral en YPF, después trabaja, es decir, está 6-7 años en el comienzo de su carrera profesional, después está unos 20 años en Schlumberger, que es una compañía de primer nivel también en extracción de petróleo, y después, bueno, le llega la opción de dirigir YPF, que por supuesto la dirige con muy buen suceso, ¿no? Bueno, por supuesto que alrededor, entonces, lo que decíamos, no solo las refinerías que están cercanas a los pozos, que por supuesto cada una de estas compañías están desarrollando sus propias refinerías, es decir, o sea que no solo son los pozos, sino que es la mano de obra en refinerías. También están el tema, naturalmente, de los sistemas de transporte, como para transportar el recurso desde Neuquén hacia, por supuesto, los lugares de fuerte utilización. De esos sistemas de transporte, por supuesto, hay gasoductos y oleoductos. ¿Sí? Los oleoductos son más complejos, porque naturalmente transportar petróleo en estado líquido es más complejo que transportar gas en estado gaseoso. Por eso es que la red de gasoductos está mucho más ampliada, pero en oleoductos ahora se está iniciando una gran inversión para traer el petróleo desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto que la refinería de La Plata está también en plena expansión, naturalmente impulsada por Vaca Muerta, y entonces eso que siempre nos preocupa mucho a los peronistas, que es la soberanía energética y todo eso, afortunadamente está habiendo una buena señal, ¿no?, de todo esto. Por supuesto que también, por otro lado, y volviendo un poco a lo que hablamos hace un par de programas, el tema de la recuperación en vías ferroviarias también es fundamental, porque hay un tren, ¿no?, que es el tren norpatagónico, que une Añelo, que Añelo, por supuesto, es un lugar que está a 100 kilómetros al norte de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, de la capital, y es el punto neurálgico donde se desarrolla Vaca Muerta o los principales pozos. Y esa línea norpatagónica va a unir Añelo con Puerto Galván, que es el puerto del centro de la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Entonces, por supuesto, para llevar ahí el recurso y desde ahí, es decir, los recursos tanto en arenas, en tubos, en implementos para Vaca Muerta, entonces, naturalmente que el tendido ferroviario también es importante. Así que bueno, nada, esto es un poco lo que afortunadamente es algo que está muy vigente, está en pleno desarrollo, naturalmente es una fuente de trabajo brutal. Por eso es que para toda la gente joven que quiere estudiar carreras técnicas, sepan que en Vaca Muerta hay una fuertísima posibilidad de conseguir trabajo con unos sueldos muy bien pagos, es decir, con una proyección de desarrollo de acá a 20, 30 años que sin duda alguna va a estar muy presente. Gracias, bueno, Matías. Fantástico. Matías, extraordinario, sí. Matías. Voy a pasar nuestro teléfono para que nos llamen y para que nos dejen sus preocupaciones. Es el 223-422-096. Este es del grupo de profesionales. Bueno, gracias, gente. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Un abrazo. Dale. Un fuerte abrazo a todos. A todos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. Acá está, acá llegó, en la gloriosa J Pro. Acá llegó, en la gloriosa J. Bueno, llegó la J Pro. Julio, ¿vos escuchaste lo que yo escuché? Sí. Al principio no escuchaba bien, pero dicen claramente Pro.
La J Pro. No, claro. Un acto en Bahía Blanca es para recibir a don Mauricio Macri y a doña María Eugenia Vidal. Además eran 5 energúmenos que saltaban ahí. No tienen ni siquiera la originalidad de crear una marcha propia, pero justo la de la JP, que viene de los 70, tiene 50 años y se la quieren apropiar, ¿no? Es increíble. La verdad que a veces, viste, vos decís, ojo, si no fueran tan psicópatas, serían hasta divertidos, ¿no? Porque, sí, es cierto decir, pero son tan dañinos estos tipos que no les importa nada que dejan de ser simpáticos, ya son bravos, ¿no? Pero pasando una cosa. La única esperanza que te queda es, no sé, decir que son jóvenes, por ahí tienen 17, 18 años y por ahí cambian, qué sé yo. Alguna vez se dan cuenta de las pelotudeces que hacen, perdón por la palabra, pero bueno. Claro, pero no tienen una idea, ¿viste? Se les cae una idea, nada, en un ámbito, ¿viste? Desde la cultura. Vos fijate el tema cultura en Capital Federal, que van a trabajar los chicos para terminar el secundario. Yo creo que se van a comer tanto juicio, porque vos no mandás a tu hijo al colegio secundario y en el último año te dicen, pero tiene que trabajar gratis. No, pará, flaco. Y gratis, nada menos. No, pará un poquito, pará. Mi hijo hizo los 5 años en la carrera, o los 6 años del secundario, y en ningún lugar dice que mi hijo tiene que trabajar y gratis en el último año para recibirse. ¿Sí? Es un poco también, te tenés que acordar cuando Triaca, ministro de Trabajo de Macri, firmó un convenio con McDonald's. Ah, cierto, sí. ¿Te acordás? Ahora me acuerdo. Le pagaba la mitad del sueldo, ¿no? 4.500 pesos. La mitad del sueldo de convenio. Claro. Y para que todo el mundo fuera a trabajar a McDonald's. A McDonald's, además. Sí. No a una fábrica donde el pibe aprendiera un oficio, algo. Claro. ¿No es cierto? Una pyme para desarrollar una pyme, Claro. Ahora hay más. ¿Cuántos desocupados hay en la Argentina? Millones. ¿Sí? Ahora resulta que tienen mano de obra esclava, porque no deja hacer otra cosa, con los pibes del secundario. No hay caso, no. No hay forma, ¿eh? No se les cae una idea favorable al pueblo, no favorable. Porque esto lo que siempre quieren favorecer es al empresario en última instancia. ¿Seguro? A la empresa, que le dan un ejército de muchachitos que seguramente todos tienen ganas de trabajar y de aprender. Pero, escúchame, una cosa es esta y otra cosa es que sean esclavos y no pagarle nada, ¿no? Más vale. Ya a esa edad los pibitos, todos sabemos, todos tuvimos hijos adolescentes, quieren un mango, quieren decir, no, yo me voy a repartir pizza, me voy a repartir esto, ¿sí o no? Siempre en el verano, sobre todo en el Mar del Plata, eso es una cosa muy común, pero paga. Claro. Sí. Aparte, trabajo de temporada. Yo lo hice cuando tenía 17, 18 años. Claro. Cadete, de portero, de ascensorista, de mozo en los restaurantes, por supuesto. Seguro. Pero me pagaban. Claro, pero aparte ibas porque vos querías ir, no porque te obligaban, sino no te recibías. Por supuesto, claro. Sí, son dos cosas muy distintas. A ellos no les interesa. Ellos dicen, esto es así, se terminó la historia. Creo que realmente acá hay un tema mucho más profundo de lo que uno puede llegar a pensar. Con un tipo como Rodríguez Larreta, que ya no tiene... Creo que ya es más peligroso que Macri. Porque es más inteligente y más cínico. Creo que Rodríguez Larreta es más inteligente, tranza, vos fíjate, todas las leyes que sacó
de las construcciones acá en Costa Salguero, en la ciudad deportiva de Boca, que se entregó a IRSA, todo lo sacó por decreto. No por decreto, sino por resolución de la municipalidad de Cava, ¿me entendés? Es decir, es más inteligente. Ojo con la Rodríguez Larreta, ojo. Claro. No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Seguramente que es más peligroso. Pero, bueno. Pero lamentablemente lo tenemos ahí. Y nos quiere dar lecciones de cómo negociar la deuda. ¿Por qué no se habrá acordado en su momento cuando Macri, sin consultar al Congreso para nada, con un decreto de necesidad de urgencia, hizo el convenio con el Fondo Monetario Internacional y nos encajó 57.000 millones de deuda, que ahora lo tenemos que pagar? Ahí no se acordó de consultar al Congreso. No existía Congreso para él en ese momento. Claro. Ahora yo quiero saber cuántos son los que son el campo. ¿Sabés que ya la aduana empezó a subastar cereales, no decomisados los ojeros contrabandistas? Sí. Ya empezó. ¿Sí? Ahora el 22 de diciembre comienza. Secuestró también una cantidad muy importante de cereales que no habían pasado por los organismos del Estado. A mí me da hasta escalofrío ver la cifra. Sí. 9.000. Impresionante. En un secuestro, 9.000 toneladas. ¿Vos te imaginás lo que son 9.000 toneladas? Eran como 300 camiones de carga. Sí. Entre soja y poroto. Yo estaba sacando una cuenta media rápida. Entre 400 y algo de la soja y 200 y pico del poroto da 600, un promedio de $300 a la tonelada. Multiplicado por 9.000 toneladas, ¿cuánta plata es eso? Claro. Es mucha plata. Sí. Y ahora, ¿quién es el campo? ¿Cómo son los del campo, los muchachos estos que dicen, yo soy el campo, yo soy Vicentín? Sí, los muchachos los dueños de las macetas. En el balcón. Claro. Maceta en el balcón. Claro. Yo soy el campo. Yo soy el campo. Claro, son los dueños de unas macetas ahí en la casa. Lo que te pone triste, nos mandó algo el amigo Mariani de Brasil. Ajá. Vos sabés que nos mandó una nota que salió en la Folia de San Pablo. Dicen que por la gran sequía y la pandemia en el Río Grande do Norte, si vienen al norte de Brasil, las familias comen lagartos y restos de animales para engañar el hambre. La pacha. Lo dice la Folia de San Pablo, que la Folia de San Pablo es muy derechosa, no es página 12. Sí, dice que restos de animales podridos, la gente está comiendo eso para mitigar el hambre. Porque entre la pandemia y la sequía dice que es terrible lo que está pasando en Brasil. Claro. Pero bueno, Lula lo tuvimos acá, fue fantástico y hay muchos brasileros que ya lo quieren que estuviera como presidente, ¿no? Y sí, amplía la ventaja según todas las encuestas, ¿no? De Lula sobre Bolsonaro. El que está bien posicionado es el candidato de izquierda chileno, ¿eh? También, en todas las encuestas en Chile está adelante, con puntos diferentes, pero está adelante. Sí. Bueno, ojalá que en Chile y bueno, en Brasil, si fuera Brasil ya podríamos hacer un nuevo Mercosur. Y empezaremos con el nuevo Mercosur. La que fue Michelle Bachelet, le fue a dar el apoyo al candidato de izquierda. Sí. Yo creo que sería el colmo de los colmos, ¿no? Que Bachelet apoyara a señor Cast.
es misógino, que es racista, que no tiene defectos por nada, todo se le junta en él. Es un nazi hecho y derecho. Es peor que Pinochet. ¿Lo escuchás y es peor que Pinochet. Sí, peor, sí, porque aprendió mucho de Pinochet. Nos vamos, hacemos un corte y ya volvemos. Y nos vamos con el juego del estanciero. Después vamos a charlar sobre el juego del estanciero. Bueno, esto sí. Es maravilloso lo del estanciero. Otro, para agregarle un plus a la tarjeta que tenemos que cobrar al extranjero para que venga acá. Ya volvemos, quédate en la 88.7 en Radio La Azotea. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Vamos a seguir trabajando, primero los últimos. Vamos a hacer todo lo necesario para que la pobreza y el hambre vayan desapareciendo día a día de la Argentina. Vamos a hacer todo lo necesario para que cada argentino, para que cada argentina tenga un empleo digno y encuentren al trabajo la dignidad de llevarle a su familia lo que necesita para seguir viviendo. Vamos a trabajar y me voy a poner al frente para que la educación pública vuelva a ser lo que siempre fue. Vamos a trabajar para que la justicia de una vez por todas en la Argentina funcione como lo que debe ser, haciendo justicia, no encubriendo, no persiguiendo, haciendo justicia. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Regresamos a De Esto No Se Habla en 88.7 en Radio de la Azotea y con nuestro gran placer presentamos a Franco Mares, amigo y compañero. ¿Cómo le va, Franco? Muy bien, Rubén. Acá estamos con la grata tarea de hablar de historia, que es lo que nos apasiona, nos gusta, poder transmitir y que la gente se apropie de los conocimientos. Y que sepa un poco más de la historia, ¿no? Esa armada, ¿no? Exactamente. Una historia que yo creo que permanentemente debe ser revisada. Hay un historiador famoso, ya fallecido, que en realidad era más filósofo de la historia, que se llamaba Walter Benjamin. Y él hablaba de rever la historia a contrapelo. ¿Qué quiere decir? Dice, a repasar la historia vista desde otras ópticas. Y a través de eso uno puede sacar nuevas conclusiones y poder tener más entendimiento de lo que ocurrió en los distintos acontecimientos de la historia de nuestro país, por ejemplo. Ajá. Y eso está ocurriendo mucho. Se ha tomado como una categoría de lo que se denomina movilizaciones populares, de las clases populares, y se han aplicado a distintos periodos de la historia, al periodo colonial, al periodo de la época del rosismo, de la generación del 80 y del siglo XX. Y es muy interesante porque ahí aparecen las perspectivas que tienen los políticos de cada época y uno puede entender cómo se movió, cómo interpretó la dirigencia política los distintos momentos de las necesidades y sentires de las clases populares. O sea, hay toda una rama de la historia que se ocupa de esto. Y yendo a este tema, volviendo a ubicarnos en el contexto histórico nuestro, que era, por ejemplo, una cosa que genera mucha discusión, polémica, interés, que es el golpe del 55, digamos, cómo se interrumpe ese proceso de las clases populares que habían tenido un protagonismo y habían constituido un marco jurídico como es la Constitución del 49, va a ser derrocado por las fuerzas del país de donde habían surgido, digamos, por las Fuerzas Armadas de ese mismo país, al punto de ser el caso inédito de que una fuerza aeronaval debuta bombardeando su propia casa de gobierno y la gente que estaba en los alrededores con el objetivo de matar a un presidente. Entonces, acá aparece buscar la explicación de los porqués.
¿Por qué semejante crueldad? ¿Por qué obturar el desarrollo de los sectores populares? ¿Por qué las clases, quiénes son las que se benefician con todo esto? Las clases pudientes, ¿por qué apelaron a semejante metodología? Y eso vamos a ver que es como una constante que aparece después del 55, va a aparecer también en el 62, en el 66, en el 76, que va a ser su máxima expresión. Y cuando nosotros nos quedó el otro día inconcluso el tema de John William Cook, que fue que en realidad fue el primer delegado de Perón después del 55, vemos que él se había propuesto restaurar o recomponer la estructura política que había quedado diseminada por el golpe, y la función de ese delegado fue eso, buscar, empezar a articular las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, pensar que todos los que habían sido dirigentes del periodo estaban presos o habían exiliado o habían fallecido. Bueno, eso es más o menos lo que estábamos viendo el otro día. Sí, y nos habíamos quedado, no sé si te acordás, Rubén, que habíamos quedado que Cook había estado preso, se había escapado y Perón lo había nombrado delegado, y luego empieza a tener ciertos grados de autonomía que Perón se los va a cuestionar, al punto que no va a ser más el delegado de él a fines de los 50, y él tiene, él ve que se está dando todo un proceso revolucionario muy importante en Cuba, y va a visitar Cuba, y en Cuba prácticamente ve materializadas sus aspiraciones. Sí. Y hace mucha fuerza, mucho trabajo político para que Perón consolide su exilio en Cuba. Por supuesto que era todo un deseo de él. Ahí están las correspondencias de Perón-Cook, donde habla la invitación que le hace el gobierno cubano, que a través de Cook, y idas y vueltas, pero en definitiva Perón va a optar por España. Y la vida de Perón, la vida de Cook ahí es importante porque él es partícipe de la famosa resistencia a la invasión de los cochinos que habían hecho los americanos, que querían derrotar al gobierno cubano, ¿no? Claro, ahí perdóname, te agrego algo. Ahí tuvo mucho que ver Rodolfo Walsh. ¿Qué tuvo que ver? Claro, él tuvo mucho que ver en la resistencia y sabía el gobierno cubano, porque Rodolfo Walsh desencripta los mensajes en Guatemala que iban dirigidos a la embajada, que desencripta el día y la hora. Exactamente, sí señor. Y bueno, eso favorece a la revolución cubana, pero los cubanos medio que se enojan con eso. Yo leí una vez un artículo de... ¿Sí? Medio que se enojan porque lo había hecho público. O sea, estaba buena la información, pero que él había publicado no sé en qué revista acá de Buenos Aires o... Ah, mirá. No recuerdo. Y sí, se habían enojado los cubanos, pero obviamente la información la tomaron y les favoreció. Pero también esa expedición que habían hecho los americanos estaba plagada de errores. Por ejemplo, decía que tenían que atacar a las 6 de la mañana el aeropuerto X, pero era a las 6 de la mañana con el uso horario de, supongo, Los Ángeles, no el que corresponde a Cuba. Entonces tenían un matete desde lo táctico muy complejo, que eso hizo que, por ejemplo, cuando las fuerzas cubanas empiezan a defender la costa, no tienen apoyo aéreo, y lo que encuentran en el aire son los aviones cubanos que los frenan. O sea, esos errores fueron determinantes para que ganaran. Bueno, pero la vida de Cook en todo ese periodo está muy documentada. Hay fotos de él con el traje del ejército y la mujer de él, Alicia Guren, que también el otro día comentaba con otro compañero que parece que ella fue la inspiradora de un grupo que se llamó Los Uturuncos, que vos lo debes recordar, Rubén. Sí, cómo no. Que tuvieron escasa, digamos, trascendencia, pero aparecieron en la historia como una irrupción
porque se definían partidarios del régimen que había sido derrotado. Y resulta que era un grupo muy pequeño y con poco adiestramiento. Y además respondía a una realidad, a una metodología que era hacer lo que se llamaba la guerrilla rural, que era una cosa, para recién en los años inicios del 60, era muy, bueno, en el 59 en realidad fue esto, fue muy fácil de reprimir por parte del ejército. Eso fue en Tucumán, si mal no me acuerdo, ¿no? Julio. Tucumán, y había otra columna que era de pibes muy adolescentes, según leí hace poco, que no tenían experiencia política, o sea, eran muy, digamos, muy poco formados. No tenían mucha conducción política, eran jóvenes, eran muy jóvenes, pero sí tenían un sentimiento antidictatorial, por supuesto. Y cayeron presos. Había uno que le llamaban el comandante Puma, que se llamaba Juan Carlos Díaz. Eso fue lo que más o menos quedó claro. Pero después ese grupo quedó desarticulado totalmente. Hay una reedición en el año 68 con lo que se llamó las Fuerzas Armadas Peronistas, el intento de Tacorralo, porque fue un intento, se desembarcó, pero cayeron muy rápido, muy pronto. Por problemas internos y otra porque la gente empezó a asustarse porque en la zona creía que estaba lleno de contrabandistas y actúa la gendarmería, bueno, se desarticula el grupo también. Ahí estaba uno conocido, muy conocido, que falleció hace pocos años, yo no sé si hace poco, Cacho el Cadri, no sé si lo recordás. Claro. Sí, sí. Bueno, era también de ese intento rural en Tucumán, pero que no prosperó tampoco. Bien. Y bueno, y casualmente en ese año, Cuco está en un estado avanzado tiene cáncer, está muy, muy deteriorado, dejó algunos libros importantes como La militancia en el pueblo, y hay otro libro famoso que escribió él. Era muy verborrágico y eso se llevaba a la escritura, ¿no? Es muy interesante. Tiene la famosa frase que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Eso se repite mucho en el mundo de la política. Sí, sí. Frase famosa fue esa. Sí, era disruptiva esa frase. Claro. Era una frase muy disruptiva, sacudía todos los moldes porque mostraba a las claras que la Argentina no se podía pacificar, no se podía ordenar si no participaba el pueblo a través de esa expresión política mayoritaria que era el peronismo. Y eso se vio todo en lo que ya nosotros le hablamos mitológicamente la resistencia peronista, ¿no? Que fue una época muy, muy muy densa, de formación, de entrega, de heroísmo. Fue una época muy, muy concreta de lucha para que volviera Perón como volvió en junio del 73, ¿no? Okay. Está bien. Bueno, gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Bueno, cómo no. Gracias. Ya volvemos, Julio. 28% en Radio La Azotea. No hace mucho tiempo alguien dijo algo como esto. Hay un gran sector de la población que quiere a la oposición, a Juntos por el Cambio, más unidos, no en tanta interna. Claro. Y en segundo lugar... Pero es la esencia del radicalismo, la interna. La interna es... Y hay un cargo y se matan por el cargo político de la estructura del propio radicalismo. Pero esto tal cual. Desde Alfonsín era igual, ¿no? Y después también tiene una proyección sobre Juntos por el PRO. Sí, dijo Juntos por el Sobre. Juntos por el Sobre. Tomá mate con chocolate. Ni a nosotros se nos hubiese ocurrido un mejor nombre para Juntos por el Cambio. No, perdóname, Rubén, pero yo te decía alguna vez que teníamos que tener un psicólogo o una psicóloga acá. Tenemos una columna de psicología, porque esto es para estudiarlo. Una proyección, Juntos por el Sobre.
Lo dice el principal de TN. Sí. Por el sobre. Claro, porque aparte se ven de jorobar entre ellos, ¿viste? Che, recibiste el sobre. Entre ellos yo creo que debe haber una charla así. Y se les escapa, es decir, acto fallido diría alguien, ¿no? Sí, por eso te digo, un acto fallido muy fuerte. Y lo que le pasa a estas chicas, por no decirle otra cosa, chicas, Mariana Zubik y Paulo Oliveto, encontraron los dólares termosellados, que es una cosa, otra, no sé. Primero, no son diputadas, no son nada, porque mínimamente tendría que haber investigado, ¿no? Y se los da un perito, Marcos Herrera, que ya metió la pata hace... Tenía mucho para... No se puede. No hay palabras ni frases como para definir a esta gente, ¿no? Claro, tan torpes, tan... No. Tan mentiroso, ¿no? Tan mentiroso. Sí. Pero fíjate que a este hombre, al perito, le descubrieron que tenía una mandíbula de un señor pobre, que trató de saber. Y lo tiró, y vieron cuando lo tiró, y dijo, no, pero este está trayendo la mandíbula, la trajo en la mochila, que el perro la había encontrado. Hicieron un allanamiento en la casa y el hombre tiraba los huesos de seres humanos al vecino, claro. Le tiraba para el otro lado. Sí, se lo acusaba de plantar huesos. Claro. De cartas truchas. Sí. No, es de una desaparecida de 2016. No, es cosa... Claro. Y nadie renuncia, nadie hace un mea culpa, nadie dice, señores, me equivoqué. ¿Cómo es esto? Ahora a Cristina la quería poco menos que fusilar en plaza pública. Bueno, Oliveto también. Oliveto ahora es diputado otra vez, ¿no? Es decir, y seguimos con esto. Por eso digo, no. Es una cosa que... Y los dos... De alguna manera ellos se lo habrán creído también este tema. Quiero pensar un poquito bien de la idiotez de esta gente, porque si lo hicieron a propósito ya es un desaguisado que no tiene nombre, porque Julio. se descubre fácilmente una cosa así. No, Ahora, Julio, si se lo creyeron a este Marcos Herrero, sí. No sé, digo yo. No, Julio, no, yo creo que no, que ellos lo armaron. Escúchame, armaron el tema de los cuadernos, ¿acordás? Sí. Armaron que le entregaban cosas corriendo a los periodistas por Palermo, le entregaban sobre, le entregaban videos, ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, es decir, esto armaron todo, nunca pensaron que perdían. Guarda, ahí está el tema. ¿Sí? Es decir, al caerse la elección, y quedaron muy desprotegidos, ¿viste? Los tiempos de ahora, ¿quién se hace cargo? Claro, lo que pasa es que vos fijate que ahora lo acusan a este Marcos Herrero, este perito trucho total, de falsa denuncia, falso testimonio, usurpación de títulos y encubrimiento. Y entonces, ¿qué hay que hacer con la Mariana Zubik y Pablo Oliveto? Sí. Que se prestaron a toda esta maniobra. No sé, me parece una pena peor. Pero acordate que Graciela Ocaña, con el tema de las cunitas, todas las pruebas que presentó eran todas truchas, es decir, eran sacadas de una farmacia común y fue un desastre. Sí. Imputaron a todo el mundo con las cunitas, que era un afano, que era un robo, que era... ¿Te acordás? Hasta el propio Aníbal Fernández estuvo involucrado. Pero con billetes del estanciero, che. Con billetes del estanciero. Sí, te acordás de esa película, pero che, como decía, no puede ser tan... Pero ellos... Hacer una maniobra para implicar a alguien con billetes totalmente falsos, como si yo fabrico, qué sé yo, no sé.
Dios mío, no se puede creer. No, $75.000, que ahí ¿dónde está la plata esa? ¿De quién es? Todo un desastre hicieron, que uno no puede creerlo, ¿viste? Es un poco lo que decís vos, es decir, están para internarlos o para sesiones de terapia colectiva. No puedo pensar otra cosa, digamos. Es una terapia colectiva que tienen que hacer todos, ¿viste? Y tomarse una pastilla a la mañana para no mentir tanto, porque son muy mentirosos, es decir, es terrible. ¿Sí? Claro, fíjate que, mirá, acá este muchacho, don Nazareno Urbani, me manda y dice, y tiene razón, cuando fue el tema que le encontraron a Michetti la plata, ¿te acordás? En la casa sobre... que sí, cierto, sí. Eran de verdad, eso era así, era de verdad. Y no pasó nada. ¿Qué pasó? Claro, sí, respondieron. Que era de la... Lo diluyeron en la prensa y quedó todo en una cosa totalmente vacía. Aquel que no me acuerdo cómo se llama ahora, que le encontraron $10.000 en un cajón cuando en plena retirada, ¿te acordás del 2020, en el Congreso? Que era un funcionario, le encontraron $10.000 en un cajón y posteriormente, al investigarlo, le encontraron $1,5 millones en el exterior. Claro. Y no pasó nada. Nada. Las joyas de la Michetti, ¿te acordás que ella venía de Chile? Que ella llevaba sus joyas a todos lados, que eran, inclusive dijo que eran regalos, presentes. Sí, presentes, sí. Ella no puede tenerlo. Qué suerte tenía. Pero Julio... Además no lo podía, claro. No lo podía tener. Porque un funcionario no puede recibir prebendas de un particular, para nada. De lo que sea. Claro. Ese lo quedó. O por ejemplo, ¿cómo se llama? Berman, no sé, tenía los televisores de, no sé, 200 pulgadas. Claro. Era para una honestidad. Él la llevaba para la casa. Y se estaban incendiando los campos en el sur. Claro. Y él viajó a Chile para comprarse 2 o 3 televisores de alta gama. De terror, te digo. No. Estos tipos no tienen medida, no tienen ninguna medida, ¿viste? Y eso es lo que molesta, que vos decís, bueno, al final no pasa nada con ellos. Sí, porque no pasa nada. No. Bueno, ahora están cayendo muchas de las causas que hicieron. Espero que la de los cuadernos, que la última, digamos, que falta, se caiga también, porque es insostenible. Pero sin embargo, sigo insistiendo. Stornelli, el señor Stornelli, no le quiero decir fiscal, sigue siendo fiscal de la República, por favor. Entonces, con esa gente, ¿a dónde vamos a parar? No sé si hoy a la mañana lo vi, lo escuché, no me acuerdo bien, Navarro estaba muy enojado, Roberto Navarro, el periodista, en su blog del Destape, porque parece ser que quiere meter la presa a Miriam Lewin por una nota. Por una nota, no sé, dicen que ella escribió una nota y parece que a alguien no le gustó y parece que lo llamaron a Stornelli para que proceda como fiscal. Hay que averiguar eso, vamos a tratar de averiguarlo, a ver qué pasó. Hoy Navarro estaba muy, muy enojado y dice, si llega a meter la presa a Miriam Lewin, yo voy a hacer una denuncia a las Naciones Unidas para que esto no suceda. Dice, no podemos permitir que alguien vaya preso por escribir una nota. Claro. No sé cuál fue el tema, ¿no? Pero estaba muy, muy enojado. Lo escuchaba y decía, no puede ser que esto suceda de esta manera. Pero bueno, insisto en lo mismo, yo creo que fue un tema de que perdieron las elecciones y ahora no tienen pincel de dónde agarrarse.
le sacaron la escalera, ya algunos jueces están diciendo, no muchachos, yo acá no tengo nada que ver, los fiscales se están abriendo de piernas, y empiezan a caerse la causa que realmente nunca tuvieron que haber sucedido, ¿no? Es decir, no era cosa de, como que era cosa de meterlos presos, la idea era meterlos presa a Cristina. La gran enemiga de ellos es Cristina. Ni siquiera te digo, es Alberto. Sí. Ni siquiera es Alberto. Vos fíjate que con Alberto no, muchos no se tiran, ¿viste? Lo tienen ahí nada más. Pero bueno, hablando de otro tema, vos sabés que hay ahora entiendo por qué al Papa mucha gente de los libertarios no lo quiere. Vos sabés que volvió de una gira que hizo hace poco por Grecia y Chipre y se refirió a la renuncia de un cura francés. Ajá. Que el tema era así, que mantuvo una relación íntima consentida con una mujer. Ajá. Y se enteraron y presentó la renuncia. ¿Sabes lo que dijo Francisco? Los pecados de la carne no son los más graves. Sí. Sí. Vos fijate, ¿no? La dicha, dice la crónica que la conducta significaría la vulnerabilidad del compromiso del celibato, la Iglesia Católica, poner sus ministros, etcétera. Está bien. Y el Papa le dice, ¿qué ha hecho Aupetit, que se llama así el cura, tan grave para darme la renuncia? Si no conocemos la acusación, no podemos condenar, hagan la investigación. Si saben qué hizo, díganlo, les planteó a los muchachos. Claro. Aún es un pecador, como soy yo, como fue Pedro, el obispo sobre el cual Jesús fundó la iglesia. Vale decir, fíjate, ¿no? ¿Por qué lo odian a estos muchachos, a este muchacho Francisco? Sí, no le da claro. importancia, ¿no? Pero bueno, fin del programa. Si no hiciera nada, seguramente que... Si no dijera nada, seguramente que lo van a amar. Seguro, ¿no? O decirle hay que quemarlo vivo en hoguera. Claro. Nos vamos hasta el próximo jueves. Nos vamos con El secreto de la vida, de Juan Valderrama y Luis Pastor. Chao. Bueno, muy gracias, bien. Julio. Hasta el jueves. Nos vemos. Que el secreto de la vida está en vivir a compás. La pena y la alegría, igual que viene se va. Que el secreto de la vida está en vivir a compás. Y la pena y la alegría, igual que viene se va.